Diálogos en movimiento. Voces que construyen, resisten y se organizan en el territorio. Porque cada historia cuenta. Hora Social. Construir comunidad desde sus voces. Para hablar del tema vamos a hablar con un especialista, pero sobre todo porque se abrió el debate en las últimas horas, porque hubo un incendio en el Museo Udaondo de Luján. Ese museo, aparte de la colección enorme que tiene, muy importante para el país, conserva también una parte de una colección de San Juan, que pertenecía al Museo Ñeco. Cuando se intentó proteger la colección Ñeco después del terremoto del 44, toda la colección Ñeco fue a parar a Luján. Una parte regresó a San Juan y la otra quedó en el Museo Udaondo de Luján. El año pasado tuvimos entrevista acá mismo en el programa sobre restos de pueblos indígenas que fueron devueltas a las comunidades indígenas. Ahora queda saber por el resto de esa colección que a raíz de este incendio la Asociación de Amigos del Museo Ñeco está pidiendo saber si se ha dañado parte de esa colección, qué va a pasar con esa colección y reclamar sobre los bienes patrimoniales de San Juan. Vamos a hablar con María Julia Ñeco. Ella es ex directora del Museo Provincial Ñeco y miembro de la Asociación Amigos del Museo Ñeco. Muy buenas tardes, María Julia. ¿Cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Gusto de escucharlos. Muchas gracias por aceptar la invitación y ser parte de Hora Social y saber de este tema apasionante, que es importante saber qué pasa con el patrimonio cultural de los sanjuaninos, que en estos momentos está en otro museo y lejos de la provincia. Sí, exactamente. Desde 1943, bueno, el Museo Histórico Ñeco, vamos a hacer un poquito más de historia, se inicia en San Juan a raíz de la llegada de su fundador, Agustín Victorio Ñeco, que así se llama el Museo Histórico Provincial, ¿no? Lleva su nombre. Él arma una colección entre fines del siglo XIX y el resto del siglo XX hasta que fallece en 1940, que es una colección, la más antigua de San Juan, muy importante, y que él en su época, ya a fines del siglo XIX, existía como Museo Histórico Ñeco. Uh-huh. Cuando fallece Agustín Ñeco, lamentablemente ya la familia, los tres hijos que eran los descendientes directos y sus familiares, uno solo estaba casado, no podían mantener, no tenían dónde tener esa colección, ¿no? Dónde resguardarla, porque había que repartir los bienes familiares y no existía ya dónde tenerla. El museo estaba repartido, ¿no? Entre la casa de Agustín Ñeco y algunos depósitos que se habían construido al efecto. Entonces el hijo mayor, que fue mi padre, decide, por supuesto anuencia de sus hermanos, llevarse el museo hacia Luján, donde estaba realmente un mecenas de los museos y además un gran amigo de Agustín Ñeco, quien dice que, bueno, alberga la colección, porque aquí en realidad se hicieron muchos trámites, tengo que advertir antes, pero los sucesivos gobiernos de ese entonces no dieron el resultado. ¿Qué quería la familia? Que resolvieran con un edificio apropiado que se quedara la colección acá. La provincia no lo pudo hacer, no lo hizo lamentablemente, y la colección tuvo que partir. Porque obviamente había que buscar un resguardo, ¿no? Claro, un resguardo en condiciones para guardar una colección. Exactamente. Y el Museo de Luján, con este mecenas que además vendió un campo, él para hacer uno de los pabellones. El Museo de Luján está hecho con un estilo colonial, sí.
y el último pabellón es el que destinan a la colección Ñesco. Ese pabellón lo hace con recursos Enrique Udaondo, o sea, como digo, de su peculio, y bueno, allí instalan la colección, que tiene una característica muy interesante, que es mostrar la región de Cuyo, que era lo que mostraba la colección, porque la colección era dedicada especialmente a San Juan, a Cuyo. Claro. Entonces la colección de Ñeco servía en el Museo Udaondo para mostrar lo que era San Juan o Cuyo, es decir, las vivencias de Cuyo. Exactamente. Para mostrar esa región que es tan diferente al resto, ¿no? Realmente. Lamentablemente pasó el tiempo, una parte queda allí, que es la que se vende a la provincia de Buenos Aires, que son 10.000 piezas, y el resto queda destinada a volver a San Juan, y bueno, mi padre, que es el que hizo todas estas gestiones, logra en la época de Américo García, el doctor Américo García, desarrollista, regresar a San Juan, con esa parte que comprendía toda la parte documental, hemeroteca, biblioteca, numismática y filatelia, y además una gran cantidad de objetos. Era algo representativo y muy importante para la historia de San Juan, lamentablemente sin esas 10.000 piezas. La colección era, como ustedes comprenderán, muy grande, porque cuando parte en 23 vagones de ferrocarril, no todos juntos, en formas separadas, pero eran 23 vagones de ferrocarril los que ocuparon cuando partió hacia Luján. ¿Y qué se quedó en Luján? 10.000 piezas. 10.000 piezas, que comprende vida cotidiana, vitivinicultura, el arriero, el mobiliario, modas, también tiene arqueología. Claro, que arqueología el año pasado el gobierno de la provincia de Buenos Aires devolvió a las comunidades indígenas cuerpos que estaban, que eran parte de esta colección, digamos. Sí, era parte de esta colección, exactamente. ¿Y el resto? Y el resto habrá quedado allí, supongo, porque en rigor, la parte de arqueología, ¿no? La parte de arqueología no ha sido traída toda a San Juan, no ha sido traída directamente, el resto ha quedado allí. El problema está en que por distintas avatares, porque uno de los primeros problemas que hubo, y por eso es la preocupación tanto de la Asociación de Amigos del Museo como de otras instituciones como por ejemplo ACODEPAS, AMUPRI, asociaciones de defensa del patrimonio, ACODEPAS, y AMUPRI, museos privados, sí, y otras personas que se van sumando, están preocupadas porque Luján ha sufrido muchos problemas. No es el primero. Hacia la década del 40, en el 40 y pico, no recuerdo, 48, 49, y más, y en el 50 también, sufre inundaciones. Sí. A raíz de esas inundaciones, tuvimos noticias que se rompieron, por ejemplo, nadaban las tinajas interesantísimas que tenía usted sabe que las tinajas son las donde se fermenta la uva en la época colonial. Estamos hablando de elementos coloniales, antiquísimos, muy, muy valiosos para San Juan, porque no hay piezas de esa época. Entonces todo fue muy preocupante, además de sufrir todo el resto de la colección. ¿Por qué dicen? Sí. Sí, ¿por qué dicen que hay una ley de la provincia de Buenos Aires que dice que esto se tiene que devolver a San Juan? Eso, ¿cómo han llegado cómo se llega a esa ley? Sí, justamente en el año 46 y a instancias de
una especie de acuerdo entre los herederos, representados en ese momento, porque estaba allí Ana Badroñeco, mi padre, y Odaondo, deciden o piensan interesar a la Cámara de Diputados de la provincia y al Poder Ejecutivo para que se dicte una ley en virtud de que había ocurrido el terremoto, porque entre la ida a Luján, que sale a fines del 43 recién, ¿no es cierto? En noviembre del 43, fíjese la terrible... Sí, que uno puede pensar con ánimo de buscarle algo bueno a todo esto, que fue providencial, ¿no es cierto? En el 44, en enero del 44, se produce el gran terremoto de San Juan. Y todo lo que nosotros sabemos ya del terremoto, lo cual quizás hubiera significado una pérdida quizás total de la colección, una cosa tan delicada. Bueno, es pensar que se salvó de alguna manera, ¿no? Sí. Estando en Luján toda la colección. Entonces, con ese espíritu, esa ley, se hace una ley, se logra dictar una ley que es una ley que es una ley registrada bajo el número 5062 de 1946, que nunca se llevó a cabo. Esa ley dice en la parte, le voy a leer la parte exactamente, el artículo 2, dice de esa ley: el Poder Ejecutivo seleccionará las piezas de dicha colección que tengan valor como elementos representativos de la cultura regional cuyana y los donará al gobierno de la provincia de San Juan como contribución de Buenos Aires a la restauración de su acervo histórico, que estaba muy dañado, por cierto. Entonces, con ese espíritu y ese espíritu de esa hermana mayor que siempre... Sí. Tuvimos un poco en la historia, en unas épocas, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires donaría una parte representativa. ¿Cuál es el paso a seguir ahora de estas organizaciones que están pidiendo para ir sellando? Las organizaciones lo que quieren, lo que anhelan, es interesar a las autoridades, porque esto se necesita, obviamente, un acuerdo entre los gobiernos, sí, para cumplir la ley, para hacerlo cumplir la ley. La ley está, nunca se cumplió, porque había una condición, bueno, acá en la ley no figura, quizás tenga pero había una condición importante, que era que San Juan tuviese ya instalado su museo. San Juan tiene instalado su museo, de manera tal que creo que es oportuno. Se produce ahora este problema. Se han producido otras inundaciones posteriores en el 2012, entonces entendemos que es oportuno. Y también hay toda una movida de las provincias de recuperar su propio patrimonio, sí, si queremos nuestro patrimonio, de ver dónde están nuestro patrimonio, nuestros objetos distribuidos en otras provincias o en otros países, porque sí, exactamente, hay objetos que han ido, y también la UNESCO está haciendo un recorrido, ha abierto un museo digital de los objetos patrimoniales perdidos. Entonces es una visión de saber dónde está nuestra historia y reconocer también que otros nos reconozcan, devolviendo nuestras piezas. Sí, los conceptos han ido cambiando, claro. Las provincias se han ido desarrollando, están aún en este momento en mayores condiciones, en mejores condiciones de poder hacerse cargo de esto, a pesar de que hay falencias, y eso también nos tiene que llamar a una reflexión, porque los problemas en los museos son muchos y hoy hay cuestiones de tecnología que resuelven, por ejemplo, el tema de los incendios, ¿no? Y también se necesita inversión de parte de los gobiernos,
del cuidado de los lugares. Sí, o sea, esto instala, más allá de este reclamo de poder definitivamente llevar a cabo esta ley, cumplir con esta ley, también hacer una revisión de la situación de los museos y bueno, ir resolviéndola. Bueno, sí. María Julia, se nos va terminando el tiempo. Muchísimas gracias. Los micrófonos están abiertos para lo que necesiten. Bueno, solamente quería agregar que no se trata de sacarle a Luján todo, porque eso tampoco corresponde, además en memoria del mecenas que fue muy generoso y resolvió un problema en ese momento, ¿no? Sino hay muchas piezas repetidas y aquello que también tienen en depósito. Luján tiene una gran cantidad de piezas de la colección en depósito. Quería decir, la exposición se redujo a 2 piecitas nomás, a dos lugares, una exposición que era todo un pabellón. Claro, entonces lo que pueda ser representativo. No es necesario todo, ¿me entiende? Eso es importante. Bueno, muchísimas gracias, María Julia. Mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias, estamos en contacto. Hora Social, construir comunidad desde sus voces.